Clara y Martín llevaban 10 años de casados. Desde fuera, eran la definición del éxito matrimonial, tenían 2 hijos, una casa cómoda en un barrio tranquilo y un círculo de amigos que siempre comentaba cuánto se complementaban. Martín trabajaba como ingeniero, dedicando largas horas a proyectos importantes, mientras que Clara había dejado su carrera en diseño para criar a los niños, aunque ocasionalmente tomaba encargos freelance para sentirse productiva. Con el tiempo, la rutina comenzó a desgastar la relación. Las conversaciones en la mesa se limitaban a las tareas del día, y los mensajes cariñosos que solían enviarse se habían convertido en recordatorios sobre recoger a los niños o comprar leche. Martín, agotado por el trabajo, pasaba más tiempo revisando su teléfono en las noches que mirándola a los ojos, mientras Clara, entre pañales y reuniones escolares, se sentía cada vez más invisible. Fue entonces cuando Clara conoció a Andrés. Todo comenzó de forma inocente. Él era un cliente que la contrató para diseñar la identidad visual de su nueva cafetería. Era amable, atento, y sobre todo, le hacía preguntas sobre ella, algo que hacía tiempo nadie hacía. Una reunión llevó a otra, y pronto los mensajes sobre la paleta de colores se volvieron conversaciones más personales, como había terminado dejando su carrera. ¿Qué soñaba hacer si tuviera tiempo? Andrés parecía ver a Clara como nadie más lo hacía desde hacía años. Clara no lo planeó. Nunca lo planean, se decía a sí misma. Pero cuando Martín comenzó a llegar más tarde de lo normal, sin explicaciones y con una expresión ausente, Clara dejó de sentirse culpable por esperar los mensajes de Andrés con más ansias que los de su propio esposo. Un viernes por la tarde, Clara y Andrés se encontraron en la cafetería que él había abierto recientemente. Oficialmente, era para discutir detalles finales del proyecto, pero la tensión entre ellos era innegable. Clara llevaba un vestido sencillo, pero Andrés no pudo evitar fijarse en los pequeños detalles, como su cabello caía sobre sus hombros o la forma en que jugaba nerviosamente con su taza de café. «Debería sonreír más seguido», dijo Andrés, rompiendo el silencio. Esa sonrisa, bueno, ilumina todo el lugar. Clara se ruborizó y desvió la mirada hacia la ventana. «No me halagues, Andrés. Solo vine a hablar del logo». «Y aquí estamos, hablando del logo», respondió con una sonrisa juguetona, inclinándose un poco hacia ella. Mientras tanto, Martín estaba en la oficina, sentado frente a su computadora, pero no trabajando. Miraba su teléfono, revisando las fotos de Clara y los niños. Algo dentro de él sabía que las cosas estaban cambiando. Ella estaba más distante, más reservada, y a veces evitaba las conversaciones. Martín había considerado que quizás era solo el estrés de la rutina, pero una parte de él comenzaba a preguntarse si había algo más. Esa noche, Clara llegó a casa más tarde de lo habitual. Encontró a Martín en la sala, con los brazos cruzados y una expresión de cansancio en el rostro. «¿Dónde estabas?», preguntó él, tratando de sonar despreocupado pero sin conseguirlo. «Con un cliente», respondió Clara sin pestañear, dejando su bolso en la mesa. «Te lo dije esta mañana». «Sí, pero parecías estar fuera por mucho más tiempo del que dijiste». Clara suspiró y se giró hacia él. «Martín, ¿vas a empezar con esto? ¿Ahora también vas a controlarme?» «Clara, no es control, es solo que, siento que ya casi no hablamos». «Como si fuéramos 2 extraños viviendo juntos», dijo él, bajando la voz. Ella evitó su mirada y caminó hacia la cocina, poniendo excusas sobre los niños y la cena. Pero por dentro, Clara sabía que Martín tenía razón. Estaba construyendo un muro entre ellos, ladrillo a ladrillo, y Andrés se estaba convirtiendo en el refugio al otro lado. La siguiente semana, Clara comenzó a notar que las cosas entre ella y Martín se volvían cada vez más tensas. Cada vez que intentaba tocar algún tema personal, él respondía de manera evasiva, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Y, por supuesto, el trabajo seguía siendo la excusa perfecta para su falta de atención. Cuando Clara intentó mencionar algo sobre sus sentimientos, Martín solo respondía con un rápido, «estoy agotado», sin mucho más que añadir. Por otro lado, los mensajes de Andrés seguían llegando. Eran constantes y,
con cada uno, Clara sentía que algo dentro de ella se despertaba, algo que había estado dormido durante años. Andrés le preguntaba por su día, sus sueños, sus miedos, y lo más importante, le dedicaba tiempo, algo que Martín ya no hacía. Ella le respondía con más rapidez de la que habría deseado admitir. Un día, Clara se encontró con Andrés para hablar de su proyecto. En esa ocasión, la charla no fue sobre colores ni tipografías. En lugar de eso, Andrés la invitó a cenar. He estado pensando. Creo que podríamos disfrutar de una buena comida juntos. Sin trabajo de por medio. Solo, tú y yo, dijo, mientras sus ojos se mantenían fijos en los de Clara, como si buscara algo más en ella. Clara dudó, pero la idea de salir, de sentirse deseada, la atraía más de lo que le gustaría admitir. Por un momento, se sintió viva, como en sus años más jóvenes, antes de la rutina, antes de que la monotonía se apoderara de su vida. Aceptó. Esa noche, mientras Clara se preparaba para la cena con Andrés, miró su reflejo en el espejo. El vestido que eligió era sencillo, pero se sentía hermosa al mirarse, como si alguien estuviera observándola con admiración por primera vez en mucho tiempo. Se sintió culpable por dejar que todo llegara tan lejos, pero al mismo tiempo, una parte de ella anhelaba esa conexión. Martín no parecía notar nada, ya que se encontraba otra vez absorto en su teléfono. La cena fue como un sueño, en todos los sentidos. Andrés era encantador, hacía que Clara se sintiera como si estuviera en el centro del universo. La conversación fluía con facilidad, y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió escuchada. Cuando la noche llegó a su fin, Andrés la acompañó hasta su coche. El aire fresco de la noche la despertó de su trance. Fue en ese momento cuando Andrés la miró intensamente y, con una sonrisa tímida, se acercó. Clara, dijo con voz baja, creo que te lo he dicho antes, pero quiero que lo sepas, eres mucho más que lo que te imaginas. Y si alguna vez decides tomar otro camino, sabes que estaré aquí. Clara, con el corazón acelerado, dio un paso atrás. No estoy buscando complicaciones, murmuró, aunque su mente le decía lo contrario. Pero la verdad era que ella ya había tomado su decisión. La diferencia entre Martín y Andrés no solo era cuestión de atención, sino de la chispa que había comenzado a encenderse en ella, esa chispa que había estado apagada durante años. Los días siguientes pasaron en un suspiro para Clara, pero la culpabilidad también comenzó a instalarse en su pecho. Se convenció de que solo estaba buscando un poco de compañía, una distracción de la rutina. Después de todo, Andrés no significaba nada, o eso trataba de decirse a sí misma. Sin embargo, sus pensamientos no dejaban de regresar a la cena, a su cercanía, a su sonrisa que parecía decir algo más. Por otro lado, Martín estaba empezando a notar la distancia creciente entre ellos. Se lo dijo de forma indirecta una noche mientras cenaban. ¿No te parece que estamos perdiendo el rumbo? Hace tiempo que no hablamos de nada que no sea de los niños o de la casa. Clara lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Su primer impulso fue defenderse, decirle que él no había hecho nada por acercarse a ella, pero no dijo nada. El silencio colmó la habitación mientras Martín se hundía en sus pensamientos, sin comprender realmente lo que sucedía. Esa noche, mientras Clara se acomodaba en la cama, su teléfono vibró. Era Andrés. Un simple «buenas noches» apareció en la pantalla, pero para Clara, era mucho más que eso. Respondió casi al instante, «Buenas noches, Andrés. Espero que descanses bien». Un mensaje inocente, pero con una carga emocional que no podía ignorar. El siguiente encuentro con Andrés fue casual, o al menos así lo intentó Clara. Se encontraban en el café donde él había abierto su negocio, esta vez solo para discutir algunos detalles sobre el proyecto. Pero no pudo evitar sentirse nerviosa cuando él apareció, con esa sonrisa que parecía desarmarla cada vez más. Era como si Andrés supiera exactamente qué hacer para que se sintiera especial. Como si, al mirarla, viera más allá de la madre, la esposa, la mujer que ella se había convertido en los últimos años. ¿Te sientes atrapada, Clara?, preguntó Andrés mientras se sentaban a conversar sobre el diseño. Clara,
sorprendida por la pregunta tan directa, le dio una pequeña sonrisa nerviosa. No sé a qué te refieres, respondió, pero Andrés la miraba fijamente, sin dejar de sonreír de una manera que, para Clara, se sentía como una confesión. Lo que quiero decir es, sé que tienes mucho en tu vida. La familia, el trabajo, los compromisos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente deseas? En lo que realmente te hace sentir viva. Las palabras de Andrés resonaron en su mente mucho después de que se despidieron. Mientras caminaba hacia su coche, Clara sintió que algo había cambiado dentro de ella. La realidad de su vida con Martín se volvía más pesada y sombría con cada día que pasaba, y ahora, con Andrés, empezaba a ver la posibilidad de algo diferente. Algo que la hacía sentirse deseada, comprendida, algo que no había tenido en años. Esa noche, cuando Clara llegó a casa, Martín estaba en su escritorio, una vez más absorto en su teléfono, completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de ella. Clara observó su rostro por un largo momento, con el corazón acelerado. No era que lo odiara, no era eso. Pero ya no podía ignorar lo que había descubierto en Andrés, ni las emociones que se habían despertado dentro de ella. Con cada día que pasaba, la brecha entre ella y Martín se agrandaba. Los pequeños gestos de amor que alguna vez compartieron se habían desvanecido en la distancia, y las palabras que se decían ya no tenían el mismo significado. Mientras tanto, Andrés seguía presente en su vida, como una constante que le ofrecía algo que ya no sabía si estaba lista para aceptar, pero que de alguna manera le atraía irremediablemente. Las semanas transcurrieron con la misma monotonía en casa. Clara y Martín seguían en sus rutinas, pero la tensión era palpable. Clara no podía dejar de pensar en Andrés, en las conversaciones llenas de miradas y sonrisas, en cómo cada vez que la miraba, sentía que veía algo en ella que hacía mucho tiempo había perdido, a la mujer que era antes de ser madre, antes de ser esposa. Martín, por su parte, comenzó a sentir la presencia de algo extraño, una frialdad en Clara que no podía explicar. Aunque seguía sumido en su trabajo, a veces la miraba y sentía que ya no la conocía como antes. Los silencios eran más largos, las discusiones más frecuentes. Pero nunca mencionaba a Andrés. Quizá porque temía no estar equivocado en su percepción, o quizá porque no quería enfrentar lo que sabía en lo más profundo de su ser. Un día, después de varios intercambios de mensajes con Andrés, Clara decidió dar un paso más allá. Quedaron en encontrarse fuera de la ciudad, en una pequeña cabaña que Andrés había reservado para un retiro. Un lugar apartado donde podrían hablar, sin las distracciones de la vida diaria, sin las responsabilidades. Fue ahí donde Clara, por primera vez, se permitió ser completamente honesta consigo misma. Cuando llegó a la cabaña, Andrés la recibió con una mirada intensa, casi desesperada. «Sabía que llegarías», dijo, mientras la abrazaba con una suavidad que Clara no había sentido en mucho tiempo. Aquel abrazo, esa cercanía, le dejó claro que ya no había vuelta atrás. Andrés le sonrió y la besó con una pasión que la desbordó, un beso lleno de promesas, un beso que significaba todo lo que ella había estado buscando sin saberlo. Sin embargo, al día siguiente, al despertar en la cabaña, Clara sintió una mezcla de euforia y vacío. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era este el cambio que había estado buscando? Mientras Andrés dormía a su lado, ella se levantó en silencio y miró por la ventana. La nieve caía suavemente, y por un momento, Clara vio claramente su vida, había dado un paso irreversible hacia algo nuevo, pero ¿a qué costo? Esa misma noche, mientras regresaba a casa, Clara tuvo la sensación de estar volviendo a una vida que ya no le pertenecía. Martín no la esperaba con los brazos abiertos. Había algo en sus ojos que le decía que él ya sabía, o al menos, sospechaba. ¿Lo has hecho?, preguntó Martín, sin levantar la vista del periódico que sostenía entre sus manos. Clara se quedó en el umbral, mirando a su esposo. El silencio llenó la habitación. Sí, respondió finalmente, con la voz rota, como si una parte de ella hubiera muerto en ese preciso instante. Martín dejó el periódico sobre la mesa y la miró, su rostro tan serio como el de un desconocido. ¿Y ahora qué?